Año negro, muy negro para el periodismo, así lo advierten desde diferentes instituciones. Hoy queremos dedicar el programa a un tema que bien podríamos denominarlo morir para contarlo. Esos periodistas secuestrados, torturados, asesinados en el mundo y con la lupa puesta en España con algunos casos que están en la memoria colectiva de todos nosotros. Hoy vamos a repasar la situación actual del periodismo en el mundo con estos datos que acaban de salir en torno a 2025. También analizaremos cómo es la comparativa con el año pasado y pondremos, como les decía, el foco en una retrospectiva sobre algunos asesinatos, insisto, en la mente colectiva de todos nosotros, como lo fue el caso de José Couso, recuerdan, o también de Julio Anguita. Tuvieron lugar en apenas 24 horas. El periodismo tiene estas cosas. Permítanme, por favor, que les presente a nuestros invitados en el día de hoy. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido hoy ya para Sevilla. Sí, ya terminamos y nos vamos para Sevilla. Sevilla, qué maravilla. ¿Cómo estás, Fernando Adame, de Amafi? ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muy bien, gracias. Terminasteis congreso súper exitoso. El congreso todo, de Amafi, fenomenal. como siempre, muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a Amafi. Por favor, el agradecimiento siempre es nuestro. y la verdad ya es lo que sabes que... el congreso, pues todo un éxito de público, de contenido, etcétera. Me alegra. Bueno, nosotros hemos sido testigos de 2. ¿Pero cuántos lleváis? Pues creo que este es el segundo. Pero que estamos desde el inicio de las grandes cosas en este programa. Sí. Bienvenido. Y con nosotros hoy Ángel Martín Carmona. No sé por qué le cambiaba yo el nombre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdas tú de Couso? De José Couso. Yo no sé si ha llegado ese momento en el que la muerte, el asesinato de José Couso es un poco como ¿qué estabas tú haciendo el día de un día determinado? Hombre, ¿quién nos recuerda, no? Cuando volaron las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001, era verdad. No sé en el caso de Couso si que impactó brutalmente en todos nosotros. ¿Recordáis cómo recibisteis la noticia? Pues triste porque además coincidía precisamente con el cambio de... Para mí, yo lo tengo unido a que España ya no pueda perseguir los delitos fuera de su territorio. No sé si mis colegas... Qué interesante, claro, para un abogado. Claro, para mí ese cambio en el que ya no se podían perseguir los delitos que fuera de España, ¿no? Me acuerdo perfectamente ese momento. Para mí fue muy triste porque era como si los malos vencieran, ¿no? Si ya no pudiéramos perseguir los delitos fuera de España o cometidos fuera de España, pero como el principio de justicia universal, para que todo el mundo que nos está viendo lo entienda, que se cambió en el 2014 y fue un paso atrás y está relacionado con él, porque la familia perseguía y buscaba ese resarcimiento y no lo ha podido lograr. Entonces, bueno, hablaremos de ello a lo largo del programa. Bueno, yo lo recuerdo además como uno de las muertes de un periodista de mi país, que lo recuerdo con cierto impacto, ¿no? O sea, es el primer periodista que tengo la sensación de tener en la memoria que murió asesinado en un conflicto por hacer su trabajo y la verdad es que me impactó. Luego, desgraciadamente, cuando uno bucea en esta cuestión se da cuenta de que no es el único ni es el exclusivo y excluyente, ¿no?, de los que han pasado, pero la verdad es que es triste y es un retroceso de la libertad de expresión y de la libertad periodística en particular. Decepción y tristeza, lo resumo en estas 2 palabras, ¿no? Que al final el que puedan cortar la expresión de la libertad de expresión, pues yo creo que es una cosa que en España no se debería de permitir y bueno, fuera tampoco. La verdad es que han pasado muchos años, se ha quedado, insisto, en la mente colectiva, pero desde luego no fue el único periodista que ha caído. Miren, 2025 es un año muy negro para la prensa
en el mundo. Los periodistas no mueren, los matan. Reporteros Sin Fronteras publica anualmente el número de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo. Un año más, la investigación demuestra los riesgos a los que se enfrentan muchos reporteros en diferentes partes del mundo para ejercer su profesión, que incluso puede llegar a costarles la vida. De los 67 reporteros que han perdido la vida durante este 2025, casi la mitad, 29, han sido a manos del ejército israelí, dice esta noticia. Según la organización, más de 200 periodistas palestinos habían sido asesinados desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023. Remarco este dato porque luego vamos a ver cómo México y Gaza creo que son los dos lugares en el mundo donde mueren más periodistas, Sergio. Sí, efectivamente aquí uno de los datos más graves es la tasa de impunidad global, que según investigaciones externas ronda el 80%. Además, se habla de desaparecidos, pero es que es una desaparición forzada, en la que hay implicado una estrategia global por parte de una voluntad de apagón informativo, de apagar la información y de que los ciudadanos estemos ciegos y los malhechores, como yo digo, los malos, hagan su agosto a costa de eliminar a aquellos que persiguen la verdad, desgraciadamente. Sí, a mí me llama mucho la atención además de los dos conflictos o de las dos situaciones o los dos países más afectados, qué diferencia hay entre lo que ocurre en un lugar y en lo que ocurre en otro y sobre todo cómo esos criminales, que sobre todo en el caso de México, están detrás de ese deseo de que la sociedad no esté correctamente informada y de atacar periodistas, porque no puedo entender que atacar periodistas tenga una finalidad distinta a evitar que la gente esté informada adecuadamente, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención en un caso que tenga que ver con un crimen organizado, mientras que en el otro pues tenga que ver con, en fin, afecte a un país que en principio es un país democrático, un país de cultura razonablemente occidental, donde la libertad de expresión y la libertad periodística pues debería ser un valor y un pilar fundamental del Estado, ¿no? Tremendo. El resto de reporteros asesinados han sido víctimas de la guerra o del crimen organizado, y el segundo país, como les decía anteriormente, más mortífero es México, con 9 reporteros muertos desde hace años. El país norteamericano se consolida como el estado sin guerra más peligroso para la prensa, donde los principales víctimas son reporteros locales que publican en páginas web o medios regionales los crímenes que sufren sus comunidades. Y esto me trae a mí al recuerdo, señores, el martes pasado nos alertaban sobre que si no controlábamos el sicariato latino de bajo coste, España iba a ser el México europeo. ¿Lo recuerdas, Sergio, sí, que tú estabas? Me acuerdo perfectamente. Lo vinculo. Lo que hablábamos de que matar o encargar un sicario iba a ser más barato que comprarte un iPhone por 1.700 euros. Efectivamente, así hablábamos, era, la uberización del crimen, hablábamos en ese programa. Y nos encontramos que el atentado contra la libertad de información, porque no olvidemos que aquí lo que está en juego no es solo, y es muy importante, que maten periodistas, que es gravísimo, Aquí estamos hablando que están matando también la información, porque sin libertad de información no hay libertad de decisión. Ojo, si no estamos bien informados, no sabemos lo que ocurre de verdad, y el que controla la información controla a la población, y eso es lo que ocurre. Por eso asesinan y matan a periodistas en España y en el mundo, porque hay muchos modos de matar. La muerte civil también ocurre, y es un modo de ese periodismo. Yo lo veo en muchos programas, ¿no? El periodismo de tildar a los compañeros de pseudomedios, de bulo, de bulero, de fachofera, todo este tipo de comportamiento en el que trata de matar civilmente al periodista, desacreditándolo, porque el crédito es la base del periodismo, ¿no, María José? Muy bien planteado. Desde hace años el país latinoamericano México se consolida como el estado
sin guerra, como les decía, más peligroso para la prensa. En regiones enteras, carcomidas por el crimen organizado, en convivencia con la corrupción de las autoridades locales, son los periodistas de esas propias poblaciones y municipios los que de una forma casi heroica y con unos medios muy modestos ejercen su profesión, porque este es otro dato importante. Cuando hablamos de periodismo y de periodistas, parece que siempre hablamos de grandes medios, ¿no? Pero ¿dónde está la enorme dificultad de aquellas personas que a veces con su única herramienta, su teléfono como única herramienta, pues efectivamente trabajan para medios pues que no tienen presupuesto o apenas tienen presupuesto? A veces hay personas que de manera hasta altruista, ¿no? No, y además que suelen ser además periodistas que precisamente están ávidos por buscar la gran noticia de su vida y por prosperar en la profesión, y al mismo tiempo pues en fin, de alguna forma no se echan atrás hacia cuando se encuentran dificultades. No, se miedos, envalentonan, porque sí. además el periodismo es una cosa muy vocacional, es una cosa muy pasional. Los reporteros de guerra, yo creo que todo el mundo, ¿no? Cuando se inicia en el periodismo, ¿qué quiere ser? Reportero de guerra, ¿no? Claro, Tiene ese halo romántico, y España tiene grandes reporteros de guerra, pero que, como vamos a ver y como estamos viendo, se juegan la vida. Y ahora, señores, vamos con la primera madre del cordero del programa, si me permiten, después de esta crónica sentimental donde habla de la situación de los periodistas en España, insisto, en este 2025. Sus asesinatos son una forma de silenciamiento agravada por la impunidad. Oigan, más del 90% de los casos quedan impunes. Sí, yo he dicho el 80%, por bajar un poquito ese 90%, ¿no? Pero es verdad que la Pero si yo tengo que echar leña al fuego, tú ya sabes que yo sí, ¿qué hago? La he hecho. no, sí, el problema es que son desapariciones casi forzadas, ¿no? Que es lo que nos encontramos aquí, que el poder, los poderosos, los que están en corrompimiento, están corrompidos, los corruptos, que no quieren que sepan su trapicheo y su trapo sucio, que a lo que se dedican los periodistas. Y cuando tú estabas hablando se me ha venido a la cabeza la película de Clark Kent, que era periodista y era el héroe que hacía de Superman, y Lois Lane, el premio Pulitzer, pero al final están inspirados por referentes los periodistas que se inician en esa profesión, y nos encontramos que tristemente acaban muertos muchísimos. Y quiero volver a la noticia del pasado martes, donde nos alertaban a que España puede convertirse, si no lo evitamos, en un México europeo. ¿Y por qué vuelvo a traer esta noticia de nuevo? Pues porque esa advertencia a mí ahora me resuena. Es muy barato matar a un periodista en México. Y aquí hablábamos la semana pasada de que por 1.700 euros, y además creo que era Fernando Sancho quien lo contaba, decía que incluso por mucho menos dinero puedes matar a alguien, ¿no? Entonces, claro, poder matar al mensajero, y claro, en países como por ejemplo México y Gaza, que es donde dicen que más caen. Bueno, y aparte no hemos hablado de los secuestrados, no hemos hablado de los desaparecidos. Pero tenemos 1 hora y cuarto de programa por delante. De los desaparecidos. Y sobre todo hay una parte que es todos estos periodistas desaparecidos y secuestrados están en Yemen, en Siria, en Irak, en sitios donde hay conflicto. Que no arriesgo las ganancias. Hoy vamos a ver además un periodista secuestrado que también casi hizo historia. En países, por ejemplo, como Ucrania, el ejército ruso ha seguido atacando a los periodistas, y Sudán se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión periodística. Más de 500 reporteros entre rejas, lo vamos a ver a lo largo de esta noche, y este balance anual de Reporteros Sin Fronteras, casi la mitad de estos periodistas, como les decíamos, se sitúan en la Franja de Gaza y también en México. Claro, en México, ¿por qué? Hablamos del crimen organizado. En España también se habla del crimen organizado. Este programa lo cuenta. Claro. O sea, el crimen organizado en la Costa del Sol es como
no sé, la mantequilla de colores de Soria. Sí, además... Sigue habiendo mantequilla de colores. Para Marbella una noche, ¿sabes? Vas a ver lo que hay. Yo en Marbella una tengo noche. un Yo hace mucho cliente que no voy a en Marbella, tengo un cliente en Marbella que me llamó en agosto, que iba a ir a la playa, se había parado en un supermercado a comprar galletitas saladas y fue víctima de un tiroteo. Claro. O sea, que no hace falta que vayamos muy lejos, que tengo un cliente que lleva 6 meses de baja, que no puede trabajar, no puede, y está pendiente de que le saquen la bala, que todavía no se la han sacado, señores, que está la bala todavía en su hombro, Qué barbaridad. que no le han sacado la bala. Y dice, yo no quiero ni pensar, si mi mujer no hubiera sido, si no llego a estar yo maluscón y cansado y mandar a mi mujer a comprarla, ella me la matan, decía. Claro, porque es que atravesó el cristal y le dio a él en el hombro. Y claro, el que iba conduciendo y se esperó allí en la puerta del supermercado y por poco lo matan. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Si matar, desgraciadamente, como dice la fuente oficial, y me dijimos el martes pasado, que es casi más barato que comprarte un iPhone, tenemos un problema en este país. Efectivamente, hoy centramos este programa especial en la crónica negra del periodismo en 2025, un año malo no, peor todavía. Otro asunto que me llama poderosamente la atención de estos dos lugares en el mundo, como es México, la Franja de Gaza, pero en México dicen que la gran mayoría de los periodistas asesinados son locales, son del país, que sin embargo no asesinan a periodistas extranjeros, o son pocos. Por ponerles un dato, 500, más allá del asesinato, como les decía, los periodistas siguen siendo objeto de muchas otras agresiones. 503 están presos por el mundo. China se mantiene como la mayor cárcel de periodistas del planeta, pero el dato que yo les quería dar es que un porcentaje muy elevado de las personas que caen por el crimen organizado asesinados en México son los reporteros locales los que pagan el precio más alto. Solo 2 periodistas extranjeros han sido asesinados fuera de su país. Este es el dato que yo estaba buscando para ustedes. El fotoperiodista francés Antoine Alicant, asesinado por un ataque con drones rusos en Ucrania, y el periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado en Honduras, donde vivía desde hacía más de 10 años. A todos los demás los mataron mientras realizaban coberturas en sus países. Llama la atención, ¿no? O sea, asesinan a periodistas locales, pero los extranjeros no los tocamos. Luego, claro, los extranjeros los asesinan en su país. Es todo tan perverso, ¿no? Sí, es tremendo. Parece una política de comunicación organizada por parte de los cárteles. Qué bueno. Por parte de los cárteles y de los grupos de delincuentes, ¿no? En el fondo yo creo que tiene su explicación. Al final, si se quiere aterrorizar a alguien, se quiere aterrorizar sobre todo por este tipo de organizaciones delictivas a los periodistas locales, que son los que al final meten las narices en los asuntos de estos cárteles y los que más daño pueden hacer. Conocen un poquito cómo funcionan, conocen dónde están, pueden obtener cierta información simplemente por el hecho precisamente de ser locales. Entonces, qué mejor que aterrorizar a los mismos si lo que buscas es que no se hable de ellos, pues nada más y nada menos que matando. Hombre, en México, desde luego, es que hay que ser un héroe, efectivamente, para dar una información que no sea una información gubernamental. No es una cuestión de estudio general de medios, de EGM, es una cuestión de que te vuela en la cabeza. Sí, desgraciadamente lo que nos encontramos, como bien ha dicho mi colega, es que claro, las fuentes son locales y quien tiene acceso a esas fuentes son los que son más próximos, más cercanos. Entonces, es una cuestión de la propia naturaleza de las relaciones, ¿no? Si tú te enteras de algo, vas a tu fuente te cuenta, te dice, y claro, y hay más confianza porque te ve, te puede tocar, tiene acceso cerca, y por eso tratan de eliminar los locales. Y después la posible repercusión de la muerte de periodistas internacionales. ¿Y qué hacemos con los datos que nos llegan de Israel? Es que a mí me parece un problema especialmente grave porque yo no espero no espero nada bueno de una organización criminal. No espero que respete ningún valor democrático, ni espero que se respete absolutamente nada. Pero de un Estado sí. O sea, yo sí que espero que los Estados, sobre todo los Estados democráticos, respeten una serie de valores básicos y elementales, ¿no? Como ciudadano. Entonces, que se ataque tan
tan frontal y tan abiertamente a un pilar esencial de cualquier democracia, que es la libertad de prensa, la libertad de información. Es imposible tener una democracia sana en ningún lado si realmente los periodistas, que son los que tienen que informar al soberano, a la ciudadanía, están aterrorizados y tienen miedo de dar esa información. Como me parece un pilar tan esencial y un elemento tan indiscutible, que a estas alturas existan países que hagan eso, pues francamente me parece un problema muy grave. Carmona anteriormente planteaba que no solamente eran los asesinatos, y tenía razón, y aunque vamos a poner el objetivo en alguno de esos casos que sin ninguna duda ustedes van a recordar, sobre un periodista secuestrado que rogaba a su secuestrador que le quitara la vida. ¿Se puede plantear a alguien mayor tortura? Y además lo decía de corazón, quítame la vida. Imagínense cómo era ese secuestro. Pero Carmona tenía razón, sin ninguna duda. Periodistas secuestrados, la cifra es de 55, siendo la mayoría de ellos secuestrados por el Estado Islámico durante la guerra. Claro que caer en manos, claro que te secuestren, no sé, qué sé yo, en República Dominicana, no sé, el gobierno, es que como todos terminan allí, digo, pues que me secuestren y me lleven a República Dominicana, que allí debe haber algo. Yo creo que da igual, ¿no? Que al final un secuestro es donde te quitan. No, en el Estado Islámico yo creo que no es lo mismo. O en Venezuela. O una cárcel en España es igual que una cárcel en Marruecos. Ni tampoco en los países latinos, ¿eh? O sea, en los países latinos, claro. Hay que vivir en ellos, para... Claro, tienes toda la razón, efectivamente. Al final aquí yo creo que hay intereses por las partes de los poderes que intentan apagar los fuegos, y cuando matas al perro se acabó la rabia y no hay comunicación. Entonces, cuando hay gente que es hábil y que comunica bien y que exporta noticias interesantes, pues lo quitan de la. Sí, además y lo habéis dicho perfectamente, es decir, lo que hay que tener en cuenta y tiene que quedar grabado en la cabeza de todos los que nos escuchan, es que la libertad de información es sagrada, es tan importante, porque sin libertad de información no hay libertad de decisión. Entonces, si no protegemos, no blindamos con un estatus cuasi privilegiado, como si fuera la libertad sindical, ¿os acordáis cuando estudiábamos la libertad sindical, que no te podían despedir si tú ejercías una labor de sindicalismo? Bueno, por periodistas no te pueden despedir, pero aquí estamos hablando que los matan. Sí, pero ¿cómo se puede regular? O sea, yo estoy pidiendo en un estado, aquí que estamos en España, que el periodismo esté blindado y que no pueda sufrir presiones, no pueda sufrir coacciones, pero es que en el resto del mundo a los periodistas los matan, señores. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Claro. En España, a nivel político, ¿tú crees que los periodistas no están limitados? Pero es lo que estoy diciendo, que no está blindada, la figura del periodismo, que sufren presiones, sufren coacciones, sufren incluso hasta la muerte civil, sufren el escarnio público de los compañeros de profesión, que hacen que los echen del Congreso, del Parlamento, por hacer preguntas incómodas. Eso que está ocurriendo en España, ahora vemos el mapa, hacemos así, agrandamos y dice, no, en el resto del mundo los matan. Lo que pasa es que en otros países yo creo que es más complicado, ¿no? Entrar en sitios conflictivos, claro, como Gaza, y arriesgar ya la vida por sí para dar una noticia. Imaginaros que aparte vengan personas y te quiten del medio. O sea, claro, pero es que aquí tratan de quitarte del medio porque te despiden, ¿vale? Que es la muerte civil que yo digo, ¿vale? Muchos periodistas que por decir la verdad... Bueno, Elisa Beni, que fue por llevarle la contraria a su periódico, fue despedida fulminantemente hace unas semanas, no mucho más, por discrepar con el tema de la sentencia del fiscal general. Entonces, que sí, son muertes diferentes, pero al final, si no protegemos al periodista, que es el mensajero que nos va a contar la información para que podamos decidir en libertad, no hay libertad auténtica, no hay libertad real. Entonces, sí, en los que se llaman democracias occidentales y democracias, lo digo con toda la sorna, se me nota, ¿no?, en las democracias, que no hay libertad de información, pues imaginaros en el resto del mundo, como civilización, como planeta, como gente de bien. Tenemos una asignatura grandísima a la hora de proteger al mensajero, al informador. Estamos más cerca de Venezuela que de Europa. Por supuesto. Pero el problema del periodismo es el mismo en todo el mundo. La diferencia, el mismo y no es el mismo, ¿vale? En un sitio los matan y en otro los matan civilmente, ¿vale? Los despiden, los coaccionan, los persiguen.
Pero el problema es el mismo, ¿eh? Si no hay libertad de información, no hay libertad de decisión, lo vuelvo a repetir. Y eso es un pilar de lo que llaman democracia, ¿vale? Para que pueda haber una sociedad que esté bien y pueda decidir en libertad. Y eso es clave. Tenemos a Javier de la UZ con nosotros para hablar de la cronología de un crimen sin respuesta sobre el asesinato de Guillermo Cano. Nos remonta a los tiempos de Pablo Escobar. Buenas noches. Buenas noches, María José, un placer estar con vosotros. Bienvenido, Javier. Nos remontamos a un caso allende los tiempos. Sí, pues a los tristes momentos de máximo apogeo criminal de Pablo Escobar, líder del colombiano cártel de Medellín. Bueno, el asesinato de Guillermo Cano como director del periódico El Espectador pues fue un duro mazazo para la sociedad colombiana, en tanto en cuanto, bueno, el periódico El Espectador es un periódico de referencia en Colombia, y Guillermo Cano como su director pues era su máximo referente a nivel periodístico. El asesinato se produce porque en el año 84, si no recuerdo mal, Guillermo Cano publica una noticia que revela los antecedentes policiales de Pablo Escobar, que había sido detenido en el año 1976, y a Pablo Escobar esto le sienta muy mal. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar estaba, aunque no, para los que no sean conocedores de la historia de Pablo Escobar llega a ingresar en la política, llega a ser senador. Y esta revelación trunca su carrera política, que el único interés de Pablo Escobar en entrar en política era precisamente controlar. La política era un medio para conseguir sus fines criminales y tener más poder y ganar más dinero, ¿no? Como consecuencia de esto, Pablo Escobar termina ordenando el asesinato de Guillermo Cano, que fue justiciado por dos sicarios que lo ametrallaron mientras circulaba en su vehículo con destino a su casa, ¿no? Solamente se pudo identificar a uno de los sicarios, conocido como el Negro Pavón, que no llegó a ser juzgado por estos hechos. Lamentablemente no fue juzgado por estos hechos y murió asesinado en el año 88 debido a la guerra que mantenía el cártel de Medellín con el cártel de Cali. Pues aparte, pues el asesinato, el crimen quedó impune, y solamente posteriormente fue juzgado y condenado un contable que estaba al servicio de Pablo Escobar, porque fue la persona que tenía una cuenta bancaria a través de la cual se realizó el pago a estos sicarios. Pero como vemos, pues el asesinato quedó impune hasta el punto que, bueno, en el año 2010 el legislador colombiano declara los homicidios como delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben, ¿no? Y en 2024 el gobierno colombiano pidió perdón públicamente, algo que no había sucedido nunca, a la familia de Guillermo Cano por el asesinato de este periodista y por la falta de diligencia a la hora de proteger a Guillermo Cano en aquel momento, y en la falta de diligencia también en las investigaciones que dieran les permitieran el esclarecimiento de los hechos y dieran con estas personas en prisión. Guillermo Cano ha sido un referente del periodismo en Colombia, un referente de la libertad, de esa denuncia tan necesaria que hace el periodismo libre, y hasta el punto que la UNESCO en 1997 estableció un premio al periodismo en honor a Guillermo Cano, ¿no? Digamos, la gran labor de denuncia, a pesar de que Pablo Escobar siguió atentando contra el periódico en años posteriores. En 1989 tuvieron un atentado con un coche bomba que milagrosamente pues no causó daños personales, pero con el único fin de intimidarles. Pero a pesar de ello no lograron conseguir su objetivo, ¿no? Que fue acabar con esa prensa libre que venía denunciando las tropelías del cártel de Medellín y de Pablo Escobar, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que ese es el gran valor, ¿no? del sacrificio, ¿no? De Guillermo Cano, de los periodistas. También hubo miembros del equipo directivo del Espectador que también fueron asesinados posteriormente al asesinato de Guillermo Cano. Pero esto es lo que revela esa violencia ejercida por el narcotráfico en Colombia. En el caso de Pablo Escobar, con el atentado también de muerte, que causó la muerte de Luis Carlos Galán, el líder del Partido Liberal,
en Colombia, con el atentado fallido, ¿no?, para intentar acabar con el presidente Gaviria, que terminó con la voladura de un vuelo comercial con la única finalidad de acabar con el presidente del gobierno, y todo con la expectativa, ¿no?, de que el gobierno colombiano diera marcha atrás en su idea de conceder la extradición de Pablo Escobar, el miembro del cártel de Medellín, a Estados Unidos, ¿no? Uno de los episodios más negros de la historia de Latinoamérica y, por supuesto, de Colombia. Javier de la Hoz, muchísimas gracias. Enorme criminólogo, pero un contador de historias de toma pan y moja, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María José. Un fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo, muy buenas noches. Pablo Escobar, de pronto nos sumergimos en otra peli, ¿no? Estamos muy cinematográficos. Sí. Y además, Javier de la Hoz lo ha dicho muy bien, es decir, la muerte de Guillermo Cano fue un punto de inflexión. ¿Qué hubiera ocurrido en España si lo que sabemos hoy lo hubiéramos sabido hace 7 años? Y ahí, justo en este punto, no se muevan, porque nos lo explica después de la publicidad. Oigan, yo siempre he tenido ganas de decir, un momento, contesta después de la publicidad. Si quieren perder un par de kilitos de más, yo les sugiero como Pack Express. Si quieren perder esos kilos, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Hoy hablamos de este año negro y también año negro especialmente para los periodistas asesinados en el mundo, pero también ponemos el foco en algunos de esos periodistas allende los tiempos que la gran mayoría de todos ustedes seguro que recordarán y que algunos datos sí que podemos ponerles encima de la mesa que profundicen más en la historia que conocen. Hemos dejado justo en ese punto, bromeando, nos lo cuentas después de la publicidad, cuando Sergio Cebolla hacía un paralelismo con España y decía que le cuadraba perfectamente y se quedaba con esa pregunta que seguro que todos ustedes han regresado. ¿Qué pasaría en España si lo que ocurrió hace 7 años... Sí, efectivamente. Cuando ahí lo hemos dejado. Javier de la U hablaba y decía que Guillermo Cano truncó la carrera política de Pablo Escobar porque publicó sus antecedentes penales y criminales por las detenciones. ¿Qué hubiera ocurrido en España? Porque yo lo he pensado. Si eso truncó que Pablo Escobar ascendiera a las altas instituciones del Estado, etcétera, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos sabido aquí en España y se hubiera publicado lo que se sabía hace 7 años acerca de las actividades, los enriquecimientos a título lucrativo de Pedro Sánchez, que se financiaba sus primarias con dinero de los prostíbulos de su suegro? ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros lo hubiéramos sabido? Si se hubiera publicado lo que se sabía. Lo sabía gente de dentro del PSOE y lo sabía gente de fuera y lo sabían periodistas. ¿Por qué? Y yo... se me vino a la cabeza un comentario que hicimos en un programa del Mundo al Rojo, que era cómo Nicolás Redondo Terrero convenció a Rajoy de no publicar y que de no se hiciera público esa información para mantener el statu quo. Ahora se arrepiente, por supuesto. A buenas horas, mangas verdes. Ahora se arrepiente porque acabó expulsado del PSOE. Bueno, Nicolás Redondo Terrero, ¿vale? Y otros han arrepentido de votarle a él en el Partido Popular. Efectivamente. Entonces, la vida. Nos encontramos que cómo hubiera sido España si, a diferencia de lo que pasó en Colombia con este periodista, con Guillermo Cano, aquí no se publicó. ¿Por qué hablabas de 3 años, Carmona? ¿De 3 años? Hablabas de 3 años antes, que van a pasar 3 años. Claro, que cuando te encuentres... Bueno, que cuando pasen dentro de 3 años, cuando pasen, retomo, y salga este personaje dentro del gobierno, vamos a ver realmente qué es lo que va a haber detrás. Y esa información que hoy tendría que salir a la luz, no sale. Como por ejemplo, lo que acabas de decir. Ese va a ser el gran suceso que en realidad, como decimos, el gobierno en España ya se ha convertido en todo un suceso, pero ese, desde luego, se puede llevar un especial, no tengan la más mínima duda. El Tribunal de Estrasburgo avaló el archivo del caso Couso por la justicia española. Lo avaló, recuerden, la causa por la muerte en Bagdad, era Cámara, este periodista de televisión, José Manuel Couso, por los disparos de militares estadounidenses durante la invasión de Irak en 2003. El Tribunal de Estrasburgo también avala poner fin a la competencia universal y limitada que justificó ese archivo en España. Los jueces europeos consideran legítimas las razones que condujeron a las reformas que se llevaron a partir de 2009 para limitar la jurisdicción universal que tenía hasta entonces los tribunales de España para perseguir infracciones graves cometidas en el extranjero contra ciudadanos españoles. En torno a la muerte del periodista, del reportero José Couso, a pesar de los años transcurridos, más de 30, la sensación de injusticia vivió en el alma de su madre, quien dijo que antes de morir esperaba ver entre rejas a los asesinos de su hijo. Su madre ha muerto ya y no. No, efectivamente. Lo hablamos al principio del programa. Exactamente, y hablábamos, que tú lo recordabas. Yo lo uní porque para mí... La muerte, yo le preguntaba a todos nuestros invitados si recordaban dónde estaban o qué pasó, cuando se enteraron del asesinato de este reportero, ¿no? de este cámara, porque fue un impacto brutal, ¿eh? Y él lo asociaba
una cuestión jurídica que ahora se entiende perfectamente. Claro, la justicia universal, para que todos los que nos están viendo, cuando en 2014 Mariano Rajoy decide suprimirla en España, pues como si la indignidad hubiera triunfado, la justicia fuera menos justicia. Los que creemos en la justicia como categoría abstracta y que se tiene que aplicar en el día a día, pues claro, nos vimos desamparados y desangelados con este tipo de decisiones. Para no molestar a una potencia extranjera como Estados Unidos, cambiamos la ley. No, hombre, no. Pero es que nadie ha retomado ni ha recuperado... Qué indecencia, ¿eh? Nadie ha recuperado el principio de justicia universal. Entonces nos encontramos en que antes se podía perseguir los delitos que se hubieran cometido contra ciudadanos españoles en otros territorios en España, y ahora ya no se puede. Fernando Adame, abogado de Amafi y padre de un bebé de mes y medio. Nótese las ojeras, por favor. Sí, efectivamente. Duermo poco últimamente. Bueno, padre de 2 criaturas, ¿eh? Sí. No vaya a ser que después Sí. vengan los celos. Recuerden el príncipe destronado de Delibes. Sí, bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. La verdad es que es un paso atrás, es triste. Pero fíjate, yo añado una reflexión adicional, y es que curiosamente Estados Unidos, que es el país que estaba un poco incómodo con este principio de justicia universal y el caso Couso, curiosamente Estados Unidos sigue teniendo el principio de justicia universal dentro de sus valores. Y Estados Unidos, por supuesto, que persigue los crímenes que se producen en territorio extranjero contra sus propios ciudadanos. Lo que no le gusta tanto es que lo persigan otros países de su entorno. Es decir, es que un país como España persiga los crímenes que se cometen fuera de nuestro territorio contra ciudadanos españoles, que era en lo que consistía el caso Couso. Y curiosamente, cuando además los investigados o principales sospechosos de esos crímenes, además, resulta que podían ser norteamericanos, ¿no? Entonces, a mí este giro de guión que ha dado la Unión Europea y que ha dado en concreto el Estado español en relación a esa situación, me parece que es un golpe de mano de Estados Unidos, que como capitán del barco decide qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, es una pena porque además refleja un poco una pérdida de soberanía por nuestra parte y nos quedamos con esa indefensión, cosa que ellos, en principio, pues no ceden. David Couso, el hermano del cámara, dice que, bueno, depende de quien te dispare, tendrás o no tendrás justicia. Efectivamente. La familia de Couso presentó en diciembre de 2019 un recurso para tratar de reactivar el caso con el objetivo de buscar el respaldo ante la violación de derechos humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española. El hermano del cámara, que fue quien interpuso la demanda, pudo teóricamente presentar meses después un recurso contra la sentencia para que la examinara de nuevo la Gran Sala. Pero bueno, nos esperábamos esta respuesta, decía David Couso en una entrevista a Radio Nacional de España, que denunció las presiones sufridas para lograr que se archive la causa. Así, por ejemplo, señaló que ministros y representantes de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para torpedear la causa. También ha recordado la modificación del artículo 23.4 de la Ley del Poder Judicial para eliminar y erradicar la jurisdicción universal. A día de hoy, dependiendo de quién te dispare, si es Estados Unidos o Israel, no tendrás justicia. Bueno, esto es lo que decía el hermano, lo dejó sobre la mesa. Supongo que es una reacción emocional, pero es un tema que viene de lejos, sí. El tema de Couso. Claro, aquí matan a un periodista por hacer su trabajo, por no protegerlo adecuadamente ni diplomáticamente en un conflicto armado. Pues se ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la administración con un cheque de la vergüenza de 182.000 euros. Es decir, te pagamos para que te calles, pero no van a la cárcel ni acaban en la cárcel, ni sus huesos aquellos que mataron de modo voluntario o involuntario, imprudentemente o no imprudentemente. Pero es que aquí se mata al mensajero, al que cuenta la verdad, y ahora se mata a la justicia, porque no se puede llevar ante los tribunales aquellos que te han matado. Entonces,
Me río porque es absolutamente dantesco, no porque sea gracioso. Me río porque es absolutamente lamentable. Hubo indemnización de la misma manera que el Tribunal Supremo confirmó la condena al Estado a indemnizar con 182.000 euros a la viuda y a los hijos del cámara José Couso. Les recuerdo, murió en Bagdad un 8 de abril del año 2003. Estaba en una terraza, quería realizar unas tomas. ¿Qué tal esa indemnización? Pues la indemnización es el cheque de la vergüenza, lo hemos dicho. Es decir, te pagamos 182.000 euros para que te calles porque no queremos molestar a Estados Unidos. Y cambiamos la ley y matamos la justicia. No solo te consentimos que te maten a ti, sino que matamos a la justicia. Y eso era lo grave, por eso recuerdo perfectamente ese momento como un momento de indignidad como sociedad, que todavía nadie lo ha rectificado, por cierto, que ese principio de justicia universal sigue mutilado y sigue muerto. Y probablemente seguirá, yo desde luego me encantaría que este asunto llegara al único que yo creo que son los que pueden llegar a la verdad, que son los propios tribunales de Estados Unidos, porque la práctica forense al final demuestra que cuando uno va contra la administración americana en cualquier otro país distinto a Estados Unidos, la fuerza que tienen los países en los que se litiga es más bien flojita, ¿no? O sea, al final las grandes resoluciones contra el Estado, por cualquier tipo de orden que hayan sido, se han sido obtenidas en suelo americano, por los jueces que tienen poder precisamente allí. A mí me encantaría que este caso acabara allí, la verdad. La madre del reportero Couso, de quien estamos hablando en estos momentos, dijo que antes de morir les gustaría ver a los 3 soldados ante el juez. Lamentablemente les decía que la madre murió, no recuerdo exactamente cuándo, pero me temo efectivamente que se marchó con ese deseo impoluto. Dicen que para elaborar un duelo, que suele ser bastante duro, seguro que ustedes tienen experiencias, ¿verdad? Para elaborar de manera saludable un duelo tiene que haber sensación de justicia. Y en este programa que vemos que muchas situaciones que ponen al ser humano en una situación absolutamente extrema, que es que te arrebaten, ¿no?, a alguien, pues imagínense a un hijo, ¿no? Es difícil hacer ese duelo. Nos damos cuenta la dificultad que tiene que para todos ellos cuando la sensación de falta de justicia, tenemos abogados, es tan flagrante, ¿no? La impunidad es absoluta. La impunidad es absoluta cuando se comete un crimen de esa naturaleza, uno de los crímenes más graves que hay, que al final se quede sin respuesta y sobre todo es todavía peor, porque aquí había bastantes respuestas, es decir, se habían conseguido que contra todo pronóstico bastantes evidencias, había unos responsables identificados, había una investigación bastante relativamente clara y avanzada, y sin embargo la impunidad se ha impuesto frente a la justicia. Hablábamos de asesinatos y les recuerdo que Carmona ponía sobre la mesa el asunto de los secuestrados. Y yo les decía que hoy les contaríamos una historia que seguro que ustedes conocen, la de Pampliega, el periodista español secuestrado 299 días en Siria. Les supliqué que me mataran. Kiko Mestre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Brutal historia, ¿verdad? La de este periodista, lo comentaba al inicio del programa, cómo tiene que sentirse alguien para suplicar a sus captadores, oye, pégame un tiro, porque la muerte es mejor que esto. Tiene que ser muy duro. Imagínate la factura psicológica que debe arrastrar. Yo cuando leyendo un poco la entrevista que le han hecho, lo único que me hacía pensar es compararlo con un preso en un campo de concentración de la época de los nazis, es decir, estar solo, aislado, no sabiendo saber si mañana, al día siguiente vas a poder sobrevivir, y además sabes que lo único que te espera, lo más seguro que te espera es una espada que te pueda cortar la cabeza. Además, un periodista que esto es lo que tendríamos que hacer también, una fuerte reflexión en qué condiciones los periodistas se marchan a estos países en guerra,
¿no? Sin ninguna cobertura médica, sin ningún tipo de cobertura de una empresa y casi no sé si prostituirse, pero por una pieza a cambio de 30 euros, lo cual a mí me parece una auténtica vergüenza. Hay que ser muy valiente, hay que tener mucha vocación de servicio público, mucha vocación de periodista para iniciar una aventura de estas, donde sabes que es un país en guerra, un país en prácticamente donde hay muchos grupos islamistas muy radicales y muy duros, donde tú eres más que un peón y que tu desaparición para ellos no significa absolutamente nada, porque lo único que hace es beneficiar un poco sus objetivos estos de destruir la civilización de este país. Muchísimas gracias, Kiko Mestre, por apuntarnos esta historia sobre la cual nosotros vamos a seguir hilvanando en el programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. No sé en qué momento comentábamos que quien decía era lo mismo estar secuestrado en un sitio. Hombre, hay lugares en los que no eras tú, ¿verdad, Carmona? Pues quiero decir que en Siria, tela marinera. Hay un documental, Cierto, y es brutal. Hay un documental. Es una historia, pero sobre todo es la sensación, y bueno, ponías tú encima de la mesa los secuestros, ¿no? De ETA, no eran, bueno, también, no, creo que a periodistas no han secuestrado. Bueno, discúlpenme porque tengo la información cogida con pinzas, pero luego estaba recordando cómo era el funcionario de prisiones cuando sale del Zulo, bueno, el secuestro de la farmacéutica de Olot. Pero ¿cómo se puede sentir una persona encerrada? Imaginaros que nos encierra, sin luz, sin noticias, sin luz, sí, sin saber qué va a pasar. O sea, debe ser una angustia y mentalmente tiene que afectar. Sin saber qué sabe tu familia, sin saber... Nada. Por lo visto lo cuenta él, que en su libro y en las entrevistas posteriores el detalle más escalofriante fue la traición del fixer, del guía local, que dice que quien lo vendió. Y además simulaban ejecuciones grabándole vídeo. O sea, que lo torturaban durante 999 días simulando que lo ejecutaban. Eso es lo que es la ruptura del ser humano. Tiene que quebrar la mente, ¿eh? ¿Y claro, cómo se aguanta? Tiene que quebrar la mente. Quizá tenga algo que ver, hombre, cuidado, a escala, desde luego. Estaba recordando el libro que escribió Mario Conde, que no recuerdo el título, pero donde explica un poco el manual de resistencia, de cómo estar en la cárcel, cómo también otra persona muy conocida en España, Luis Pineda, que recordaréis todos porque se vio inmerso en unas circunstancias tremendas, terminó en la cárcel. Bueno, y como yo siempre digo, ahora que han dicho que, bueno, hace tiempo ya, que naturalmente es inocente, digo, ¿quién va a pagar el tiempo que ha pasado en la cárcel? Pero bueno, a lo que voy, que este también ha hecho un manual de resistencia de cómo estar en perfecta situación corporal, con buena pinta, estudiando, avanzando, pero sobre todo muchísima disciplina, ¿no? Y luchando contra ti. Muy Ahí bien. tienes que luchar contra ti. Muy buena, sí, es verdad. Es una celda mental. Es la celda mental y cómo pedía que lo que acabaran ya con su vida, que es la ruptura de la mente, ¿no? Tienes que luchar contra tu propia mente, en la que hoy puede ser el último día, ¿no? De vida. Recuerdan a Anguita Parrado, no hablo del político, Julio Anguita, celebérrimo político español que, en fin, ya saben que no está entre nosotros. Hablo de su hijo. Su hijo, Anguita Parrado, perdió la vida ejerciendo su profesión, el periodismo, y curiosamente, digo, se lo anticipaban en el sumario del programa, en apenas 24 horas, 2 periodistas españoles mueren en el campo de batalla. Uno de ellos, José Couso, de quienes hemos hablado, y el otro, el hijo del político Julio Anguita, que sí, claro, por esta relación, señores, la verdad es que ocupó portadas, creo recordar, en los periódicos, sí, ¿no? Yo me quedo con su frase, ¿no? La frase de Julio Anguita. Tremendas. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Ay, qué hermoso. Esa es la frase de Julio Anguita, que recibiendo la noticia en directo de la muerte de su hijo. ¿Cómo era?
malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Pues malditas sean las guerras y los canallas que los hacen. Esto también va para el pan sin sal francés, cuyo nombre no tengo ningún interés en aprenderme, que ha dicho la estupidez de que preparen a los hijos para ir a la guerra. Le propongo que vaya preparando a los suyos y que los clone. En fin, tremendo. Se cumplieron 15 años de más de 15 años, en este caso les recordamos que es de 2003, 22 años concretamente, de dos muertes muy trágicas para el periodismo español. Julio Anguita Parrado, fallecido el 7 de abril del año 2003 al ser alcanzado por un proyectil iraquí lanzado contra la segunda brigada de la tercera división de infantería estadounidense, y un día después José Couso, asesinado por un tanque de Estados Unidos cuando tomaba imágenes desde el Hotel de Palestina. Ya le hemos hablado del primer caso en muy poco tiempo, en apenas 24 horas, que ni siquiera 2 días. Aparece esta noticia, y en este caso, pues bueno, muy bien traídas, ¿no? Las palabras del padre. Sí. Todas las muertes son lamentables y todas las muertes hay que condenar a los asesinos que las cometen, ¿no? La diferencia de uno y otro era que uno fue fuego amigo y otro fue un acto de guerra iraquí que acabó con Julio Anguita Parrado, ¿no? Esa es la diferencia sustancial, ¿no? Que uno fue Estados Unidos, el que con fuego amigo pues le acabó con Couso. Y eso es lo grave, ¿no? Que nunca se ha llegado a condenar, ¿no? Me gustó mucho la reflexión tuya que decía, es posible que alguna vez en Estados Unidos llegue, ¿no? Y yo mismo me lo he planteado y he llegado y claro, la condena de los 182.000 euros fue por no haber hecho nada España para lograr en Estados Unidos hacerlo. Pero claro, como era un acto de guerra, hay un acta en Estados Unidos que da impunidad a ese tipo de actos. Por eso era lo dificultoso y por eso presionaron a España para que quitaran la justicia universal. Porque en Estados Unidos no podían condenarlo. Se encontraba, en este caso, Anguita Parrado en un centro de comunicaciones del ejército de Estados Unidos contra el que se produjo el ataque, el cohete que mató, como les decíamos, a otro periodista y a 2 soldados y destruyó 17 vehículos. Pudo ser disparado desde el pueblo de Illa. Su padre, Julio Anguita, declaró tras conocer la noticia: mi hijo me dijo que quería estar en primera línea, ha cumplido con su deber. Acabamos de perder a 2 reporteros, así habrían muchos informativos del momento, ese año 2003. Las imágenes de torturas de los talibanes a 2 periodistas afganos, pensé que era mi último día. La situación en Afganistán sigue dejando imágenes dramáticas de las crisis humanitarias en el país, que no solo se cierne sobre la población, sino también sobre activistas y profesionales de distintos ámbitos. En este sentido, como podemos ver, los periodistas afganos fueron víctimas de terribles torturas por parte de los talibanes. Habló una periodista freelance corresponsal en Kabul que relató la forma en la que sucedieron los hechos, concretamente los 2 periodistas afectados, de 28 y de 22 años. Dice que uno de ellos fue llevado a una pequeña habitación de una comisaría de policía del oeste de Kabul, seguido por unos 8 combatientes talibanes. No recuerda bien el número. Les hablo de esta periodista freelance corresponsal en Kabul. Estos le dijeron que se tumbara el suelo boca abajo. Empieza relatando la periodista en una publicación de Instagram, y en este sentido se informa de que la víctima denuncia que los golpes, las patadas y los azotes les dieron con un látigo hasta provocarle la inconsistencia. Dicen que empezaron inmediatamente. Bueno, sí, pues, es escalofriante. Es absolutamente. Estaban cubriendo una protesta de mujeres, porque ven, hay varios mundos y todos estarán en este, pero los hay bien distintos. Es escalofriante y fíjate, a mí me dan ganas de las reflexiones, que creo que esto que está pasando ahora en los últimos tiempos es todavía más grave
que los inicios que tuvimos con Couso y donde ahí, pues bueno, pues aunque no tenemos una explicación adecuada, pues es una tragedia, pero es que ahora lo que se detecta es que hay directamente un ataque contra el periodista porque es periodista. Es decir, contra el periodista por el hecho de que lo que intentas es mutilar la información. O sea, en determinados países se les encierra si no me gusta lo que cuentan, en Afganistán si cubren unas noticias que no me gustan también les torturo y les encierro, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en Gaza, si no me gusta lo que cuentan, pues cojo y directamente se convierten en objetivo militar. Eso me parece un ataque diferente. O sea, ya no es una baja, ya no es un accidente, ya es un atentado directo contra una forma de la libertad y contra la libertad de información en concreto. Y me uno a lo que tú dices y además pues, se utilizaban el cuerpo, los latigazos de estos periodistas como un mensaje para todos. Porque aquí, para ellos, la sedición o la alteración del orden público bajo la interpretación de la Shari'a, que es la interpretación talibana, es perfectamente legal hacerlo. Entonces, claro, el mensaje es decir que se vean los cuerpos como un mensaje para todos. Con lo cual es todavía un mensaje para navegantes, un mensaje para todos los que están allí, como diciendo, no se os ocurra buscar la verdad, no se os ocurra informar, porque aquí la información la decimos nosotros y las decisiones las tomamos nosotros. Y eso es lo que aquí hay y aquí es lo que nos jugamos y lo extrapolamos a todos los países del mundo. Pues así están las cosas. Permítanme que haga un cambio de tercio y les lleve a un lugar que les va a gustar. Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos enseguida, lo hacemos con el último tramo del programa. Les esperamos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues no sé a ustedes, a mí desde luego me había pasado desapercibido, pero la numerología del inversor inmobiliario, que no me pregunten cómo, pero vale hasta para programas como este, yo sorprendida estoy, pues le ha encontrado él yo me iba por la numerología, que me parece más romántico, que tiene un punto esotérico, pero no, él habla del realismo,
del análisis de cifras, de números concretamente. Y has llegado a la conclusión, ¿no? ¿Es de manual? Que juzguen los oyentes. ¿Que es de manual? Yo no digo nada. Estos dos asesinatos de estos dos... Julián Guita y José Couso, asesinados en 24 horas. Son de manual porque parece sacado con los mismos días, 24 horas, y sobre todo muy parecido todo el proceso, ¿no?, que llevan con ellos dos. Y hablabas de 299 días. 299 días clavados. O sea, es que me parece que es sacado de manual, ¿eh? Tremendo. La verdad es que sí, llama la atención. Echen ustedes un vistazo y ya después se elevan en conclusiones. Venezuela, en este programa y, bueno, especialmente en esta casa, en Distrito Televisión, siempre decimos que Venezuela está en el corazón de esta casa. Yo creo que es la información, en este caso no desde la huella del crimen, pero sí desde el mundo al rojo, una información constante, profunda, y forma parte del programa mantener informados en torno a Venezuela. Y yo recuerdo, porque la noticia que quiero comentar ahora con nuestros invitados son los encarcelados. Hemos hablado de periodistas asesinados, estamos con estos datos de 2025, estamos haciendo una retrospectiva también de algunos nombres que están en el inconsciente colectivo y que seguramente que ustedes recuerdan. Y hoy vamos a hablar de los encarcelados. Y si tengo que hablar de Venezuela, inevitablemente tengo que pensar en Azabache, a quien ustedes conocerán, una activista fantástica. Podemos escuchar sus análisis en torno a Venezuela también en El Mundo al Rojo. Y este verano me contó algo, a mí, bueno, digo me contó a mí, por Dios, contó a toda España en un programa del Mundo al Rojo. Nos explicaba cómo las personas detenidas, no estaba hablando de periodistas, pero yo les pongo este ejemplo porque intuyo que tampoco tienen que ser muy distintos. Y Azabache hablaba de torturas en las cárceles de Venezuela, entre ellas la alimentación asistida con excrementos. Hombre, brutal, ¿no? Brutal. Me dejas sin palabras. Esto lo contó Azabache y yo me quedé, recuerdo en ese programa, muy impactada. Luego los oyentes, los telespectadores, comprobarán que lo he repetido en muchas ocasiones, pero es que yo ya sé que algo, por decirlo 1000 veces, no es más verdad, pero no sé, hay cosas que hay que subrayar, ¿no creen? La sensibilidad contra los regímenes dictatoriales, en concreto el de Venezuela, para mí, como estudiante de Derecho Perpetuo, ¿no?, que los derechos fundamentales, las libertades, los derechos humanos, para mí es una sensibilidad especial. Y quiero recordarle a mis colegas y a los que me están viendo que el primero que firmó una querella contra Ábalos por permitir que entrara en España Delcy Rodríguez en el espacio aéreo, la firmé yo. ¿Qué dices? ¿Con las 40 La maletas? primera querella que se firmó en España al Tribunal Supremo y al juzgado de instrucción por permitir la entrada de Delcy, la firmé yo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, o estás del lado de la dictadura y de los delincuentes o estás del lado de la justicia. Es que esto no puede ser amigo de los delincuentes, como es nuestro presidente del gobierno, como es Zapatero. No se puede ser amigo de ellos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con situaciones... ¿Te refieres a los amigos? Los amigos, por tener a Zapatero de amigo, es un delincuente. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda. A mí no me va a ver con Maduro, no me va a ver con Delcy Rodríguez. Las dos primeras querellas las firmé yo. Afortunadamente ya está Ábalos en prisión. Pero aquí lo que estamos hablando, 21 periodistas encarcelados y 8 medios cerrados. Eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, señores. Entonces, esas sanciones para impedir la entrada de estos narcodictadores en espacio europeo era por eso. Y en España se permitió, se consintió, porque el gobierno de España es amigo de estos dictadores. 21, ya lo ha dicho Sergio, lo repito, 21 periodistas encarcelados, 8 medios de comunicación cerrados. Nada, solo por recordar que caminito de Venezuela vamos, que vienen los ciudadanos del futuro a decirnos que esto, Venezuela, es calcao a lo que os está pasando a vosotros. Y al hilo de lo que tú dices, María José, pero es que aquí en España ya hay una lista negra en el que el primero de los medios que quieren cerrar el gobierno es Distrito TV. Hay que decirlo a todos los que nos están viendo. Es rigurosamente cierto. O sea que lo que está pasando
en Venezuela, aquí también estamos amenazados. Claro, Gente que cuenten lo que no quieren que cuenten. Y claro, como la gran mayoría de los medios están untados, ya me entienden, ¿no? Lo que es la unta. Pues que les ponen un montón de publicidad y a ver quién es el guapo que dice algo. Calladitos como meretrices. Symbiolina megaflora, ¿me permiten que les hable de su flora intestinal? Es importante, ¿por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario, la combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina megaflora, de mundo natural. Entre enero y noviembre de 2025, recuerden que aunque estemos haciendo una cierta retrospectiva con algunos periodistas asesinados o torturados o secuestrados, estamos con los datos de 2025 escalofriantes, uno de los años más negros para el periodismo en el mundo. Entre enero y noviembre de 2025, el Colegio Nacional de Periodistas documentó al menos esos 111 incidentes contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela, una situación que mantiene encendidas las alarmas debido a la ola represiva que se recrudece en el país. El informe difundido en las redes sociales de la CPI, del Colegio Nacional de Periodistas, destaca que hasta la fecha 21 han sido detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, la mayoría imputados con cargos como terrorismo y traición a la patria. Claro, hacíamos un especial sobre y decíamos el tema del delito de odio como una herramienta utilizada para censurar. Cierto. ¿Te acordáis? Entonces, el delito de odio es algo que se utiliza en Venezuela. Y tenemos un colaborador, Dios mío, ¿cómo se me ha olvidado? Por favor. ¿Un policía? Maravilloso, sí, por favor, ¿cómo se llama? Ha estado años sojuzgado, esperando juicio porque le acusaron. Es un inspector de policía que simplemente contó lo que veía en su comisaría, pues que la mayoría de los delincuentes que cometían barbaridades no tenían apellidos españoles. Dios mío, no habrá nadie que me dirá ahora. Antes de terminar el programa lo diré porque mira que me gusta a mí este periodista y es colaborador nuestro. Se me ha ido, perdón, tengo mal día. Y hacen una cuestión muy simplista, que es decir, como tú te comportas como si me odiaras, estás cometiendo un posible delito de odio. Lo idiotesco de la analogía, pero no, eso es delito de odio. Oiga, un momento, eso no es delito de odio. Pero en Venezuela convirtieron en aquel que no me quiere y no hace lo que yo digo, me odia. Y como tal, como me odie, pues eso es un delito y va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Por alta traición, que le queda a lo que está haciendo Pedro Sánchez, cuando me acuerdo de Begoña Guerpe, que estuvimos hablando de ella, que se ha tenido que ir de España. Perdona, se ha tenido que hacer las maletas y marcharse a Andorra. Todo es una youtuber, esta muchacha. Todo porque en los vídeos que va grabando, pues se le ocurrió hacer un comentario sobre lo que ella había vivido. Lo que había vivido con determinadas personas de etnia gitana. Que yo no he visto el vídeo, así que la verdad que yo no... Yo lo he visto, yo lo vi. Pues por favor. Yo lo vi y lo que ella decía era lo que ella había vivido en su infancia y en su adolescencia. En el barrio. En su barrio, y que no es... Delito de odio. Se ha tenido que ir a España, perdona, y tiene juicio. Claro, pero porque además delito de odio, eso se tenía que haber archivado porque no, en ningún momento se instiga a la violencia ni a la persecución de un colectivo. No, solo se hace eco, ¿verdad? Solo dice lo que ella ha vivido, con lo cual no te está diciendo, oiga... Algunos usos y costumbres, vamos a llamarlo. No dice ella perseguirlo, matarlo, o hostigamiento. No. El delito de odio es un delito muy concreto, muy concreto. Ricardo Ferris, por Dios, estaba buscándolo y al final el disco duro este es mejor. Ricardo Ferris, por favor. Entonces quiero que todos los que nos están viendo sepan lo que es un delito de odio según la jurisprudencia española, en el cual si no hay hostigamiento, persecución, ni se potencia, ni se motiva, ni se incita a que se haya hostigamiento, persecución, haya violencia. Si eso no se hace, no se comete el delito de odio, es libertad de expresión. Bueno, y Ricardo Ferris, que es la persona que se me había ido a mí el nombre, no me pregunten por qué, tengo una lengua de trapo hoy que vaya por Dios.
bueno, pues es que ha vivido en una situación muy tremenda durante años. Una persona que delito de odio, que a juicio y al final, pues bueno, ha salido absuelta. Es un poco triste el que tú tengas que contar tu experiencia y que te acusen de algo que has vivido. O sea, claro, porque además muy triste. Que nos encontramos con una situación en la que utilizan la maquinaria del Estado, pagado por todos nosotros, para perseguir, hostigar, hundir y acabar con el libre pensador, con el que piensa diferente. Y es lo mismo, son los mismos comportamientos que estamos viendo aquí que en Venezuela. Será otra ley, ¿no? Sí. La ley de que lo que tú dices no me vale para mí y saca una ley nueva. No sé si me explico bien. A ver, lo que quiero decir es que nos encontramos que los mismos comportamientos que en Venezuela acabó en una dictadura, aquí, que se llama democracia, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, con las diferencias que hay, pero que el camino es el mismo. El futuro nuestro lo estamos viendo en el pasado de ellos. Bueno, y es lo que tenemos que tener en cuenta. En que sois abogados, hay una cuestión también que son hechos observables. Entonces, cuando tú demuestras los hechos observables, son hechos. No hay, sí, pero, no hay otra forma. Pero que esto va a acabar, pero mira, Ángel, esto va a acabar en absolución. Esto va a acabar en la solución, pero la presión del proceso, el gasto económico, la presión psicológica de que pueden acabar con tu vida, por la injusticia, la herida de la injusticia que tú vives y sufres durante 2, 3, 4 o 5 años, eso no te lo quita nadie, eso no se repara. Y eso es lo que persiguen y lo que buscan. Esta mujer... O te hace crecer, ¿eh? Por supuesto. O sea, sí, pero porque lo que no te mata te hace fuerte. Correcto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero que el hecho de que tú espiritualmente te lo tomes de una determinada manera, todo el mundo no es igual. Y no es justo que haya muchas personas que se están teniendo que ir de España porque aquí consideran que no hay libertad de expresión. Y de hecho yo conozco a otros periodistas, no lo voy a decir, que también están haciendo la maleta y se están marchando, no solamente por una cuestión de expolio fiscal, que hombre, también es un suceso, no me lo negarán, ¿verdad?, sino también porque se encuentran muy sojuzgados y en una inseguridad jurídica. Lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Porque buscan la muerte civil del que piensa diferente, imputándote un odio que no, un odio, confundiéndolo con un delito que no es un delito de odio. Oye, que yo no estoy de acuerdo contigo, eso no quiere decir que yo te odie y no quiere decir que yo esté cometiendo un delito. Sin embargo, hay personas que se prestan, personas que son propios de fiscales, que están al servicio, bueno, el fiscal general del Estado, como ha acabado, ¿no?, por prestarse el fiscal general de Pedro Sánchez, dices, ¿no? Sí, efectivamente, que es del Estado, pagamos todo, pero es de Pedro Sánchez. Como la asistenta de su mujer. Bueno, asistenta de los papeles, vamos. Y esto es lo que ocurre y está ocurriendo en Venezuela, que al final esto que estamos viendo, en el que hay funcionarios públicos que se están prestando a que determinados librepensadores sean perseguidos, pues eso se ha pasado a institucionalizándolo y haciendo leyes para cerrar periódicos porque van en contra de... Emisoras también. Emisoras, periódicos, etcétera, ¿no? Y son los mismos comportamientos y las mismas actitudes y lo que queda es que eso se oficialice, si no lo evitamos. Demos gracias que Distrito TV no está en Venezuela. No, hombre, está siendo perseguida igual, está siendo perseguida igual. ¿Serio? Bueno, ojo. Yo añado otra cosa, además. En los temas de política, aparte de afectar a la libertad de información, es que afecta a otra cosa. Cuando estamos hablando de encerrar periodistas porque piensan diferente, que de ahí a encerrar políticos porque piensan diferente hay un paso muy pequeño, al final a lo que estamos atacando también es al pluralismo. Estamos atacando al pluralismo político, evitando opciones que puedan ser elegidas por la gente. Entonces, el pluralismo político es que ya no solamente es la libertad de información, es que es un valor de nuestro Estado. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Vámonos a Rusia, la investigación sobre Rusia que le costó la vida a una periodista ucraniana concretamente. Victoria Rochina, no tengo una malísima pronunciación, lo siento. El caso es que esta periodista tenía 27 años cuando murió en cautiverio ruso hace relativamente poco, el año pasado, octubre de 2024, tras permanecer retenida en secreto durante meses.
los territorios de Ucrania ocupados por el régimen de Putin, y en una prisión rusa meses después su cuerpo fue repatriado de forma anónima y sin ceremonias. Este reportaje que hemos leído, Forming Band Stories, investiga su prematura muerte y revela cómo sus reportajes sobre prisioneros civiles en la Ucrania invadida por Rusia condujeron a su propia captura y encarcelamiento. Bueno, llevamos lo que era una guerra de un rato. ¿Recuerdan Ucrania? Que llevamos ya 4 años, 3 años y pico. ¿Recordáis, verdad? Creo que fue en febrero, creo recordar que se cumple el aniversario, ¿verdad? En febrero. Era para un rato. Y lo que está dando, y bueno... Era para 9 meses. Periodistas, casi, sí. decía. Periodista que ha caído, una ucraniana, y en este caso las cárceles en Rusia tampoco parece ser que son las de Soto del Real. No, efectivamente. No. Hombre, yo creo que esta es una máxima importante a tener en cuenta, porque algunos ciudadanos prefieren delinquir en España y que les meten en la cárcel que, por supuesto, ir a las suyas propias del país, ¿no? Sí, pero yo creo que ninguna cárcel tiene que ser un sitio agradable, no. Pero evidentemente las hay mejores y las hay peores. Curiosamente, las de Japón son unas de las más duras del mundo. Fíjate, ¿Las de Japón? Sí, como porque no creen en la reinserción del delincuente. Entonces, como parten desde ese punto de vista de partida... ni nosotros tampoco. Directamente en la disciplina del delincuente, con lo cual son muy rígidas. Pero bueno, eso es para otro tema. No lo creemos, pero el sistema español está basado en la reinserción, ¿eh? Que fruto... Yo soy del Código Penal del 95, cuando estudiaba Derecho, perdóname que te interrumpa. No, por favor. Y claro, cuando hablaban de la reinserción era un concepto muy bonito y muy idealista, y como jurista, pues claro, y como abogado, pues que siempre creemos, no es posible que el ser humano pueda cambiar. Esto está bien pensarlo, pero es que los hechos y los datos nos hacen concluir todo lo contrario. Tenemos, como tú bien dices, que hay cárceles y cárceles. Que te priven de libertad ya es lo peor. Pero claro, hay condiciones y condiciones. Y si encima te premian y que las instalaciones españolas sean mejores que en los colegios donde van nuestros hijos, pues que todos tenemos un problema. Que es que aquellos que creen que pueden llegar a entrar en la cárcel quieren dotarse de medios y recursos para estar lo más cómodamente posible, incluso con la posibilidad de comprar un televisor por 200 euros, como pasa con Ábalos, que se ha comprado su propio televisor y está allí como si estuviera en su casa. Entonces, claro... 200 euros le ha costado a Ábalos, bastante menos, ¿verdad?, que retozar con la Jenny. Entonces, que nos encontramos con una situación en la que la reinserción es un concepto jurídico indeterminado, muy bonito, pero en la práctica no funciona. Entonces, lo de la reinserción, yo animo a todo el mundo que vea lo que ha hecho Bukele en El Salvador y lo que... Ya lo ha montado. Ya la ha montado Sergio Cebolla otra vez. Yo lo digo otra vez, sí. Ya la ha vuelto a montar. Que se vea lo que está haciendo Bukele en El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del interés... Te van a poner de hojita perejil, lo sabes, ¿no? No tengo problema. No tengo problema. Igual. A los hechos nos remitimos. Ahora mismo, El Salvador es más seguro, el país más seguro del mundo. Y era uno de los países más inseguros, la peor, ¿no? Delincuencia, y el país más inseguro del mundo ha cambiado al otro polo totalmente diferente. Las maras, ¿no? Es donde... O sea, la diferencia si eres amigo de los delincuentes o eres enemigo. Y los demás son cuentos chinos, señores. Cuentos chinos. Claro, cuentos chinos. Señores, vayan elevándose en conclusión. Cuentos chinos. Sobre ese particular, aunque no era materia de este programa, pero es que le tenemos mucho gusto, ¿verdad? Claro. A este asunto y al tema de que muchas personas... Sí, pero a huevo te la he puesto en bandeja. Y realmente es que hay ocasiones en las cuales entendemos que muchas personas vuelven a cometer delitos porque es que es de cachondeo. En España, miren, discúlpenme, yo lo digo muchas veces, paraíso del crimen, ¿cómo se llama otra vez? Con Daniel Sancho. Claro. Pero hay que ser tonto para irte a matar a nadie a Tailandia, chaval. Si en España te dan un colacao. Permíteme, es que además... Todo lo que venimos tratando en la huella del crimen, que yo digo, también lo llamo la huella de los criminales. Es decir, claro, me voy al programa de la huella de los criminales. ¿Por qué? Porque es que si hay un sistema... Me voy al programa de la huella de los criminales. ¿Por qué? Porque si el sistema penitenciario permite que existan los criminales, al final se acaban matando a los periodistas y a todos los españoles de bien. ¿Por qué? Porque es que campan a sus anchas. Entonces, un sistema penal que no persigue
impedir el delito, sino que se reinserte, no pasa nada. Se indulta el delito, se perdona el delito, perdonar está bien, pero eso para la iglesia, para la religión está muy bien, pero aquí tenemos un problema de convivencia, problema en el que aquí se campa a sus anchas, y eso hay que resolverlo. Y él por eso me lo ha puesto a huevo, y al final el mismo problema es el mismo problema en todos los, el mismo conclusión en todos los programas. Yo he estado dando unas charlas en la cárcel de Valdemoro. Qué bueno, qué interesante. Súper interesante, que había como 20 recluidos allí. Y había una variante, ¿no? Hay gente que puede ser reconducida, pero había gente que llevaba mucho tiempo y que decía, ¿cuándo salga? ¿Qué? No, tengo que volver. Yo ya estoy acostumbrado a vivir aquí. Esta es mi casa. Entonces, hay una variante ahí de... Es complicadísimo, ¿eh? El tema de volver a que la gente vuelva a ser una persona nueva. Yo creo que es complicado. Claro que es muy complicado. Tiene que hacer un esfuerzo, tiene que proponerse metas y que salga a la calle y que el entorno le ayude o no le ayude. Te coopere. Porque el entorno es donde te lleva de un lado a otro. Sí, pero mira, yo no soy amigo del sistema, por ejemplo, el sistema chino, ¿vale? Ya no voy a hablar de Bukele, me voy a ir a China, ¿vale? No está mal tampoco, amigo. Me voy a China. No tiene nada que ver conmigo, ni con mis valores, ni con lo que representa la cultura de respetar los derechos, de los valores de la libertad. Pero allí en China está la conciencia de que no se cometan delitos, y que si tú cometes un delito te arruinas para toda la vida, que está eso inculcado desde el principio. ¿Has estado en China? Sí, yo también. Por eso. Llegas allí. ¿Y la muralla china existe? No, pero llegas a China y hasta tú cuando llegas te tienen como controlado. Sí. O sea, y dices, no me puedo ni mover. Eso es. Pero es que el que es de bien está protegido. Y yo no estoy a favor de que tú no tengas libertad, ¿vale? Y yo no estoy a favor de que sino yo estoy a favor de la libertad. Pero aquí hay un debate muy profundo que al final todo vuelve a lo mismo. Jesús, qué lío para el final del programa. O sea, esto se les ha ocurrido a los señores ponerlo encima de la mesa así, como para ir terminando. En fin, como siempre, un enorme placer. Permítame, antes de despedirnos, que les hable de Colacel Antiox. ¿Por qué? Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos. Sergio, saludos al Parque de María Luisa, aunque sea invierno. Ahora, el azar de la primavera, propongo un programa viendo azar. ¿Desde allí? Pero desde el Parque de María Luisa, compartiendo el azar. Fíjate qué flor tan bonita, ¿verdad? El azar para temas tan duros como los que tratamos. Bueno, me gusta contraponer sensaciones. Gracias por estar con nosotros y saludos a Sevilla. Fernando Adame, ¿tú vas a dormir hoy? Eso espero. ¿Te toca hoy o no con un bebé de... Si nos da tregua o no. Un bebé de mes y medio. Yo no pierdo la fe y un placer haber estado aquí contigo, como siempre. También para nosotros. Yo creo recordar que le dedicamos el programa al Peque. Efectivamente, en su momento, sí, ¿verdad? ya tiene su programa. Sí, o sea, estos son los bebés, no dejan dormir a sus padres durante días y viene una graciosa y dice, te dedico el programa. Para cuando sea mayor, para que vean. Muchísimas gracias, Ángel Martín Carmona. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nosotros nos vamos. Les recuerdo que para más información, eldistrito.es. Feliz fin de semana a todos.